والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Inshallah empezamos. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Y es que estoy recibiendo de los hermanos de Colombia unos mensajes. Bueno, después inshallah. Y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Aquí me están escribiendo que no están, que si esta clase está a las 4 o las 5, no, está ahorita mismo. El tiempo de México es la 1:30, tiempo de Colombia es las 2:30. No, hay hermanos y hermanas que han confirmado que están conectados. No. ¿Cómo? Algo que pasó es que aquellos que entramos temprano nos salió la clase 4. Sí, tienen que entrar cuando ya está en vivo. Tienen que ver qué dice en directo o en inglés live. Perdón. Live. Tienen que ver qué dice live o en directo. No cualquier cosa que está ahí. No cualquier clase, digo, que está ahí. Juan, empezamos. Bi'idhnillahi ta'ala. Alhamdulillah, hayakum Allah. Regresamos a la clase del estudio del libro Arba'in al-Nawawiyya, los 40 hadiths del Imam al-Nawawi, y estamos usando la explicación de el Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Hemos llegado al hadith 4, ikhwan, barakallahu fikum, walhamdulillah, y el Imam al-Nawawi menciona y dice: al-hadith al-rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم, que narró el hadith número 4, narró Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Dijo, nos narró el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y él es el veraz, el más veraz y el más fiable, que por cierto alguno de ustedes será o fue formado en la vientre de su madre por 40 días como esperma y después otros 40 días como coágulo y después otros 40 días como un pedazo de carne pequeña, o un pedazo pequeño de carne. No. Y después de eso, Allah envía el ángel y sopla dentro del vientre de la mujer, o el vientre de la mujer, en el feto, su alma. Subhanallah. Y fue ordenado este ángel escribir 4 cosas. Primeramente, escribir su sustento, es decir, el sustento de este feto, y su día o tiempo de la muerte, cuánto va a vivir y cuándo va a morir, y su trabajo, sus obras, y si será miserable o será feliz. Y sigue el profeta sallallahu alaihi wasallam y dice, y por Allah, aquel que y por Allah, aquel que es el único digno de ser adorado, de que alguno de ustedes va a obrar con las obras de la gente de la Jannah, la gente del paraíso, hasta que esté entre él, o hasta que llega a un tiempo donde está entre él y el decreto, la distancia de un dira'a. Dira'a es la distancia de un brazo extendido. Y va a caer el decreto sobre él. Yani, yasbiqu alayhi al-kitab. O sea, lo que fue escrito del decreto va a caer. Y va a empezar a obrar con las obras de la gente del fuego. Y va a entrar al fuego. Igualmente, alguno de ustedes va a obrar con las obras de la gente del fuego, hasta que llega cerca al tiempo del decreto, y no hay el espacio entre él y el decreto, es solamente una distancia de dira'a, la distancia de un brazo extendido, y cae el decreto sobre él, y empieza a obrar con las obras de la gente del Jannah, del paraíso, y entrará al paraíso. Y este hadith está reportado en el Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. Naam. Y hay varios beneficios en esto, y Juan barakallahu fikum. Y de ellos es el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, que es obligatorio creer en el decreto. Es uno de los pilares de la fe, de imán, creer en el qadr, creer en el decreto o el destino divino, yani el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala sobre su creación. Y vamos a hablar con las expresiones del Sheikh cuando explica esto, inshallah. Pero empieza aquí primero hablando algo del narrador. Perdón. El narrador es Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, ya Juan barakallahu fikum, uno de los grandes sahaba y sabios de los sahaba, se llama Abdullah ibn Mas'ud al-Hadli al-Kufi.
y le pusieron el apodo de Ibn Abi, le pusieron el apodo de Ibn Abd. Ibn Abd. Naam. Ese fue su apodo que la gente le llamaba Ibn Abd. Naam. Y pues aceptó el Islam en los primeros tiempos del Islam. Era de los primeros que aceptó el Islam, de los Sahaba. Y también hizo esa migración a Etiopía, a Abisinia, igualmente a Medina, y asistió a Badr, el combate de Badr, que es algo grandísimo, que cualquier sahabi que asistió a ese combate, el combate de Badr, es algo grande, porque sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona que la gente del Badr, o el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que la gente del Badr, todos son perdonados de sus pecados, y fueron dados, el profeta sallallahu alaihi wasallam les dio las buenas nuevas del paraíso. Todos los que asistieron el combate de Badr, ya sea que murieron mártires o los que sobrevivieron ese combate, son de la gente del paraíso por asistir en ese combate. Subhanallah. Entonces dice el Sheikh aquí que Abdullah ibn Mas'ud asistió al combate de Badr y también los otros combates con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Se apegaba mucho, dice el Sheikh, وكان كثير دخول على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبنا عليه. Yani era alguien que servía al profeta sallallahu alaihi wasallam, cargaba sus sandales o sus zapatos y se apegaba a él muchísimo. Y ha reportado mucho conocimiento. Abdullah ibn Mas'ud es uno de los sahaba que ha reportado muchos hadith y narró mucho conocimiento, y los sahaba y los tabi'in beneficiaron mucho de él. Él es, dice el Sheikh, وَهُوَ مِنْ صَحَابَةِ الْقُرَّى. Él es de los sahaba que memorizó el Corán y era de los recitadores del Corán de los sahaba, el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a la gente tomar el Corán de él, aprender el Corán de él, de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Falleció en Medina el año 32 y fue enterrado en el cementerio que se llama Al-Baqi'. Ese panteón o cementerio que está al lado de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina. Y eso es poco lo que menciona el Sheikh de este gran sahabi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu era uno de los grandes sahaba, de los grandes sabios de los sahaba, y su vida y su servicio en el Islam es grandísimo. Y de verdad, por el tiempo no hablamos más de Abdullah ibn Mas'ud, pero es uno de los grandes sahaba de los cuales se debemos aprender más de él y saber más de él. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Menciona el Sheikh primeramente Abdullah ibn Mas'ud. Hay que entender bien, menciona el Sheikh, que era de los ulama sahaba, de los grandes sabios de los sahaba, que dijo: أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني
تناله للإبل لأتيته. Que dijo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, que tomé 70 suras del mensajero de Allah, directamente del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y si supiera yo que hay alguien más sabio, si yo supiera que hay alguien más sabio del libro de Allah que yo, hubiera dejado mis camellos para ir tomar de él. Es decir, porque él cuidaba los camellos. Contrataban a Abdullah ibn Mas'ud a cuidar los camellos. Era su trabajo de Abdullah ibn Mas'ud. Entonces dice, si supiera yo que hubiera otra persona que era más sabia del libro de Allah que yo, hubiera dejado los camellos para ir tomar el Corán de él. No. El Sheikh dijo que falleció antes de que Uthman ibn Affan radiyallahu an fue asesinado. Él murió unos 40 días antes de que mataron a Uthman. Naam. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sobre lo que menciona Abdullah ibn Mas'ud, dice el Sheikh, de que el mensajero de Allah nos narró y él es el más fiable y el más veraz, pues sí, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam es el más veraz de la creación y es el más fiable, aquel quien Allah subhanahu wa ta'ala confió en él para revelarle a él el último mensaje y la última revelación y el más grande libro y más importante libro, el Corán. Que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Aquel que llega con veracidad y creen en él, creen en él, o aquel que viene con la veracidad, con la verdad, y él cree en la verdad. No. Igualmente dice, أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Allahu Akbar. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿acaso aquel que guía a la verdad tiene más derecho ser seguido, o aquel que no guía a nada excepto que lo siguen, excepto que él pide que lo siguen, sin guiar a nada, pero él pide que lo siguen? فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. ¿Y qué les pasa? ¿Y cómo es que ustedes dan estos juicios? Y perdón. Esta aya es muy importante, Juan, subhanallah, lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala aquí. Que hay gente, primeramente Allah subhanahu wa ta'ala está mencionando, subhanallah, ¿quién es o quién tiene más derecho? ¿Aquel que guía a la verdad? Tenemos dos personas, ¿no? Una de esas personas es claro y se puede ver claramente que él guía al camino recto, él guía a la verdad, él guía al Tawhid wa Sunnah, él guía al Corán wa Sunnah, él guía a la verdad. Él guía a la gente a la verdad. Es claro. Y después hay otra persona. Esa persona no guía a nada. No guía a nada. O sea, no guía a la gente a nada porque no tiene conocimiento, es ignorante.
es ignorante, solo habla, pero no guía nada porque no tiene conocimiento. Solo pide que lo siguen. Solo pide que lo siguen. Entonces, ¿quién tiene más derecho que seguimos de estas dos personas? ¿El que guía la verdad o el que no guía la verdad pero nos pide que lo sigue? Pues claro, el que guía la verdad. No, y hay gente así, subhanallah. Hay gente así que no tiene conocimiento, no tiene nada, pero porque hace un esfuerzo, o porque da dinero, o porque da algo así, pide y demanda y obliga a la gente que lo sigue y que le hagan caso. Él necesita tener una voz. Él necesita estar enfrente de la gente. Él necesita que mencionen su nombre. Él necesita que la gente le dé ese tipo de, digamos, honor o respeto. Pero no guía a nada. No guía porque no tiene conocimiento. No, y esa misma persona dice, no hagas caso a fulano ni a fulano. Subhanallah. No inviten a Sheikh Hassan al-Somali. No inviten a los hermanos de Troy. No inviten a Spobs. No inviten a Abu Khadija. No inviten a ellos. No los inviten y no hagan nada con ellos. Subhanallah. Ellos guían la gente a la verdad. Abu Khadija, Hassan Somali, Spobs, Troy, Germantown, todos esos hermanos que han hecho esos esfuerzos por muchísimos años, guían la gente a la verdad. Y esos hermanos son conocidos por los grandes sabios. Sheikh Rabi' los conoce. Sheikh Rabi' conoce a esos hermanos. Sheikh Abdullah Bukhari conoce a esos hermanos. Y cuando estaban vivos los otros Mashaykh, como Sheikh Ubaid al-Jabri, conocía a estos hermanos. Conocía a Sheikh Abdullah al-Aqil, o Sheikh Abdullah Qudayan, o Sheikh Saleh al-Uhaydan. Todos estos sabios conocen a estos hermanos. Por ser hermanos que guían la gente a la verdad. Y esta persona que no guía nada porque no tiene nada de conocimiento, quiere que le hagamos caso de que no debemos tomar de ellos. Un mezquín, oyado billah. Un mezquín. La gente que trata de impedir la gente de beneficiar de aquellos que les va a enseñar su religión, para que en vez de seguir a estos hombres de conocimiento, seguimos a él. Él solo quiere que tenga voz y que la gente lo sigue y que lo escuche y que lo ve. Subhanallah. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿quién tiene más derecho? Pues claro, la persona que guía la verdad tiene más derecho. Naam. El Sheikh dice que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam no dijo este hadith, no narró este hadith, no mencionó esto, excepto que vino de revelación. El profeta sallallahu alaihi wasallam no sabe los detalles de esto, de la creación, en cuántos días dura como esperma y cuántos días dura como coágulo y cuántos días dura como un pedazo de carne y cuando viene el ángel para soplar el alma en el feto. El profeta sallallahu alaihi wasallam es imposible que él tenga todos esos detalles si no fuera por la revelación. Así que el profeta sallallahu alaihi wasallam no habla de su deseo, no habla de su opinión, no habla de así nomás, habla de los asuntos del din sin conocimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, que él no habla de su deseo.
In huwa illa wahyun yuha. Por cierto, es solamente una revelación que le llega a él. Es una revelación que le llega. Él no habla de su deseo. Habla de una revelación que le llega. Nam. Y esta aya también es algo, Juan Barakallahu de gran importancia entenderlo. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, no hablaba sin conocimiento. Él se quedaba callado por largo tiempo. Mucha gente no sabe. El profeta sallallahu alayhi wa sallam se quedaba callando, yani as-samtuhu tawil. Yani su silencio era larguísimo en veces. Que había temporadas que no hablaba de nada el mensajero de Allah. El mensajero de Allah hablaba solamente cuando había algo del din con qué hablar y qué difundir para su umma y enseñar a su umma. El profeta sallallahu alaihi wasallam no hablaba de su opinión o su deseo o de su pensamiento o nada de eso, de su emoción, nada de eso. Hablaba solamente en los asuntos de la religión con revelación y no hablar sin conocimiento, no hablar con ignorancia. Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah nos aclara esto, es para decir que si el mensajero de Allah, el mejor hombre, no hacía eso, entonces nosotros, es más obligatorio para nosotros no hablar de los asuntos del din sin conocimiento, no hablar, no opinar. Allah no nos dio el derecho de opinar en la religión. Y yo sé que muchas veces es difícil para la gente nueva que entra al Islam para entender eso, porque venimos de una cultura en Latinoamérica que es algo bueno opinar. Es algo bueno opinar. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices tú de tal cosa? Pasó y tal cosa. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? O sea, siempre la gente busca opiniones, buscan vistas diferentes de opinión o de diferentes pensamientos. Y eso no es, en la religión eso no es permitido. Entonces la gente piensa que puede hablar del Islam así nomás. Yo digo, yo pienso, yo veo, yo opino. Eso no es permitido. Eso es ilícito. Eso es haram. Hablar del din de Allah, hablar de Allah, hablar del mensajero de Allah, hablar de un aspecto de la religión sin conocimiento, sin pruebas. Sin pruebas. Así que Allah no nos dio a ninguno de nosotros, ni al mensajero de Allah, el derecho de opinar, de hablar sin conocimiento. No nos dio ese derecho de hablar y opinar de su din. No. Sigue el Sheikh y dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó de la creación y cómo es hecho el ser humano. Así como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam de que alguno de ustedes se va a formar, es decir, se ha formado, no solo uno de ustedes, pero todos, pero aquí la expresión en árabe es uno de ustedes se formó en el vientre de su madre por 40 días como esperma. Primeramente fue 40 días. Dice el Sheikh, es decir, que por 40 días se queda en esa forma. Se queda así. Se queda en el vientre de su madre formándose por 40 días, se queda como esperma. Y después de eso, los siguientes 40 días, se forma a un coágulo. Y los siguientes 40 días se forma como un pedazo de carne. Naam. Así el Sheikh menciona y dice, cambia de un estado a otro. Cambia de esperma a coágulo a pedazo de carne, y es cuando llega el ángel y sopla el alma dentro del feto.
Nada. El Sheikh menciona y dice, en los últimos 40 días que se menciona aquí, que es un pedazo de carne colgando, dice que es la descripción que se menciona mudgha. Mudgha es decir, como algo masticado, Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala lo describe, y en el hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam da la descripción de como un pedazo de carne que fue masticado. Y esa es la descripción que Allah da en el Corán, y igualmente en la sunna, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, después de estos 40 días, que es ya en total 120 días, porque es 40, 40 y 40, pues ya son 120 días. Allah subhanahu wa ta'ala envía el ángel para que sopla el alma dentro del feto. ¿Y qué quiere decir esto? Soplar el alma dentro del feto, es decir, darle vida. Porque antes de eso no se considera que tiene vida. Ese, digamos, pedazo de carne o coágulo o ese esperma no tiene vida. Lo que se considera vida para ser un ser humano no se considera tener vida. Entonces, cuando ya el ángel sopla el alma dentro del feto, es ya cuando él tiene vida, y es ordenado el ángel escribir para el feto 4 cosas. La primera cosa es su sustento. Escribir para él su sustento. ¿Qué quiere decir? Si va a ser él de los ricos o de los pobres. O sea, ¿qué tipo de sustento va a tener? Igualmente, ¿cuándo va a morir? Dice el Sheikh, متى يأتي الموت وكم يكون من عمره. Yani, que cuándo va a morir y qué tan largo va a tener su vida. ¿Va a morir a los 60 o a los 80 o a los 15? ¿Va a morir a los 2 años? O sea, va a estar escrito para él cuándo muere y cuánto tiempo duró vivo. Igualmente va a ser escrito para él sus obras. Amelihi. Y eso es, dice el Sheikh, será las obras de la gente de felicidad, es decir, la gente de la Jannah, o será las obras de la gente de ¿cómo se dice? Miseria, o de la gente del infierno. Igualmente, siguiendo el hadith, dice, va a ser, el ángel tiene que escribir si va a ser de los miserables o de los felices. Miserable es decir que va a ser escrito para él que él muere kafir, incrédulo, miserable, y va a entrar el fuego. O si va a ser de los felices, una persona que Allah le va a ayudar o le va a ser fácil para él hacer las obras buenas de la gente del paraíso, y va a ser de la gente de felicidad y va a entrar al paraíso. Menciona el Sheikh y dice, los sahaba mencionaron sobre esto y dice, Ya Rasulullah, ¿ara'ayta ma na'malu fihi huwa amrun mustanaf o amrun qad furiga minhu? Que escuchando esto, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam preguntaron, oh mensajero de Allah, si ves que nuestras obras, en lo que hacemos, por cual esto que mencionas que está escrito
las obras de la gente de felicidad o de la gente de miseria, o sea, la gente del paraíso o la gente del infierno, ¿esto es algo que podemos cambiar o es algo que está terminado y decretado? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es algo terminado, decretado. Fala dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, bal amrun qad furiga minhu, un asunto ya determinado, ya terminado, ya decretado. Naam. وقالوا أفلا نترك العمل ونتكل على كتابنا. Y los compañeros dijeron, entonces abandonamos las acciones y dependemos en lo que está escrito para nosotros del libro. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la walakin i'malu fakullu muyassirun lima khuliqa lah. No, que el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, no abandonen las obras, pero más bien obren, es decir, obren con las obras buenas, porque por cierto, cada obra buena que traten de hacer será fácil para aquel que es creado para eso. No. Y lo opuesto es lo verdad también. La persona que no es, por eso hay gente que se le hace tan difícil obedecer a Allah. Y hay gente que no se le hace difícil obedecer a Allah. Se le hace tan difícil a la persona ni cumplir con el mandato de Allah o cumplir con la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y obedecerlo. Hay gente que se le hace tan difícil y hay gente que no. La persona, inshallah, que practica y se le hizo ya fácil para él cumplir con eso, inshallah, será inshallah de la gente de esa obra, de las obras buenas, de la gente de felicidad, de la gente del paraíso. Y esa persona que solo hacía excusas para no cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿por qué se afeitaba la barba? ¿Por qué usaba sus prendas abajo de sus tobillos? ¿Por qué no usaba hijab? ¿Por qué no usaba abaya? ¿Por qué publicaba sus fotos en el internet? ¿Por qué tenía un esposo incrédulo? ¿O por qué este hombre tenía una novia con quien no se casó? O sea, haciendo excusas para no obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. También una persona que sigue así por años y años y se ha acostumbrado a eso, pues es de las costumbres, de las obras de la gente que son miserables, como menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, y son de la gente de que, wallahu alam, pero es muy probable que será de la gente la gente miserable que menciona en el hadith, y la gente del fuego, wayadu billah, que Allah nos salve de eso. Y por eso es algo importante, Juan, seguir y obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es algo obligatorio y importante para nosotros. El Shaykh dice, فَأَهْلُ السَّعَادَةِ, y la gente de felicidad se les hace fácil las obras buenas, y por eso son la gente de felicidad. La gente de miseria se les hace difícil cumplir con las obras buenas, y se les hace fácil los pecados y desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Y por eso son de la gente de miseria. وَيَذُ بِاللَّهِ وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنْ أَنَّ أَمْرَ الْعِبَادِ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ. Y de esto vemos de que este asunto, como lo mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, es un asunto ya determinado. Es un asunto ya terminado, determinado y decretado. O sea, el decreto, ya Juan, barakallahu fikum, es algo que es escrito. Allah subhanahu wa ta'ala
Yani ordenó la pluma escribir todo lo que iba a pasar. 50,000 años antes de que Él hizo la creación, Él ordenó a la pluma escribir todo lo que iba a pasar. 50,000 años antes de que Él hizo la creación. Así que es lo que Allah de su conocimiento sabía o sabe lo que va a pasar. Pero de nuestras acciones, de los individuos, yani Allah no nos forza a hacer algo. Nosotros tenemos la habilidad de elegir. Nosotros podemos obedecer o no obedecer. Podemos adorarlo a Él solo y único o no. Podemos hacer el salah o no hacer el salah. Podemos cumplir con su mandato o no. Podemos ser creyentes si queremos o no. Entonces, todo está con nuestras decisiones y acciones que decidimos hacer. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala da recompensa por el bien y castiga por el mal. Si no es que creemos, la gente de la Sunnah, la gente del Islam, no cree que Allah nos forza a hacer las acciones que hacemos. No, nosotros las hacemos. Y por eso de nuestras... sí, Allah subhanahu wa ta'ala guía a quien quiere. Allah subhanahu wa ta'ala da guía a quien quiere. Él ayuda a la persona a ver la verdad a quien Él quiere. A quien Él quiere, Él puede ayudar. Pero últimamente la decisión está con nosotros. Yo voy a hacer o decir esto o creer esto porque yo lo decidí. Y por eso yo soy recompensado si es algo bueno y soy castigado si es algo malo. Entonces no hubiera sido algo justo que Allah nos forza a hacer algo y después nos castiga por hacer lo que Él nos forzó a hacer. Entonces el decreto de Allah, cuando se trata de las acciones y los dichos y las creencias de cada individuo, es algo que Allah subhanahu wa ta'ala da la habilidad a la persona a elegir y escoger lo que quiere hacer. El Sheikh menciona y dice, es necesario para nosotros saber que Allah subhanahu wa ta'ala no oprime a nadie es de su creación. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna Allah la yadlimu mithqala dharratan wa inna taku hasana yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice que por cierto Allah no oprime nada, ni ninguna pequeña cantidad como el tamaño de una semilla. Él no oprime a nada ni nadie. Y si haces algo de bien, Allah lo multiplica y te da una grande recompensa. Allah subhanahu wa ta'ala también dijo, Inna Allah la yadlimu an-nas shay'a walakinna an-nas anfusahum yadlimun. Que por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala no oprime a la gente en ninguna cosa, pero es la gente misma que ellos mismos se oprimen. Entonces es obligatorio, dice el Sheikh, فَيَجِبَ أن نعلم هذا وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للعباد والمالك لهم. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de los siervos, de los seres humanos, y es el Malik, el dueño, es el dueño de ellos. وَيَفْعَلُ فِيهِمْ مَا يَشَاءُ. Él hace con ellos lo que Él quiere, y Él juzga o hace su juicio como Él quiere.
y Él con ellos, en el modo de que Él obra con ellos, es con una grande sabiduría. وعليهم الحجة الدامغة, يعني, y sobre ellos Allah subhanahu wa ta'ala pone evidencias y pruebas de lo que ellos hacen y dicen. Allahu Akbar. Entonces el Sheikh menciona aquí, Ikhwan Barakallahu Fikum, sobre esto, y dice de que sobre este asunto hay muchas evidencias sobre este asunto. Allah subhanahu wa ta'ala dice: فَأَمَّا مَنْ أَطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y aquel que da en caridad o da de él mismo y tema a Allah y cree en la husna, es decir, en el din de Allah subhanahu wa ta'ala, en la aqida correcta, en hacer el bien, naam, entonces vamos a hacer para él vamos a facilitar para él todo, y acerca de aquel que no da y detiene y no da en caridad y desmiente y no cree en la husna, es decir, el din, la aqida, lo bueno, el comportamiento bueno, y no cree en esto, entonces vamos a hacer para él fácil lo difícil, o vamos a poner sobre él todo lo que es difícil, subhanallah. Entonces vemos de que esta gente que no, subhanallah, que no obedece a Allah y hace todas estas excusas, sus vidas están difíciles y no saben por qué, y se quejan, subhanallah, y se quejan y no saben por qué sus vidas son difíciles, pero es porque ellos no cumplen con su Señor, subhanallah. ويقول لمن شاء منكم أن يستقم, y quién de ustedes quiere ser recto, وما نشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. No puede querer hacer algo excepto de lo que Allah quiere, el Señor de todo lo que existe. No. Entonces, aquí son ayats que menciona el Sheikh, que se trata del decreto, Yehuan. Se trata del decreto. Hay que entender que todo está en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo. Si buscamos dunya, la dunya está en las manos de Allah. Buscamos riqueza y buscamos cosas materiales así de esta vida, o buscamos casarnos con una mujer, o las hermanas con un hombre, por ejemplo, o sea, buscamos estas cosas de la dunya, pues está con Allah subhanahu wa ta'ala. No puedes lograrlo hasta que Allah lo escribe, para ti. Así, si Allah lo escribió para ti, inshallah te va a llegar. Así que no hay que apurarnos y hacer estos errores y pecados en tratar de casarnos y hacer las cosas malas, pero debemos tener paciencia y obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, y saber de que si todo está con Allah subhanahu wa ta'ala, entonces no hay que obedecer la creación encima de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay hermanos que no van a Salatul Jum'ah, no van a Salat al-Eid. La excusa de ellos es su trabajo, pero el sustento está con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Piensan ustedes de que no van a tener un sustento? Allah les va a quitar el sustento bueno por obedecerlo. ¿Piensan que por obedecer a Allah y temer a Allah y cumplir con sus mandatos, Allah no va a recompensar
y no les va a dar algo bueno y no va a facilitar para ustedes lo que necesitan, porque son obedientes y son siervos buenos con Él, subhanahu wa ta'ala. ¿Piensan que Allah subhanahu wa ta'ala no va a recompensar eso? ¿Piensan que el sustento está con esta empresa o con este jefe o con esta persona? No, el sustento está con Allah subhanahu wa ta'ala. Está con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hay que obedecer a Allah si queremos el bien de la ákhira y el bien de esta dunya también. El bien de la ákhira, y en el más allá, la recompensa del más allá en el día del juicio. Si queremos que Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensa por las obras buenas y por obedecerlo y cumplir con lo que es obligatorio, pues hay que obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y dejar esa desobediencia y pecados que hacemos con las excusas de trabajo o de familia o de cualquier cosa que usan como excusa. Hasta dicen, no, es que yo no vivo en un país musulmán, vivo aquí en el occidente y pues no puedo usar hijab porque es muy diferente, la gente se queda viéndome. Eso no es una excusa con Allah subhanahu wa ta'ala. No puedo afeitar, no puedo dejar de afeitar mi barba, no la puedo dejar crecer porque pues mi familia no le gusta eso y pues no quiero faltarles el respeto. Subhanallah. Pero le faltas el respeto a Allah subhanahu wa ta'ala, quien te obligó tener la barba y no afeitar la barba. Allah te obligó con eso. Allah te prohibió afeitar tu barba. Entonces hay que depender en Allah subhanahu wa ta'ala, obedecerlo, y Allah subhanahu wa ta'ala nos va a ayudar con lo demás. El Sheikh sigue y dice, también lo que tomamos de este hadith es de, primeramente, se menciona de que el ángel escribe el sustento. Dice el Sheikh, el sustento, su muerte, o cuando muere, o cuántos años va a vivir antes de morir, y sus obras sean buenas o malas, o si va a ser de los miserables o si va a ser de los felices. Entonces todo esto fue escrito cuando el siervo estuvo en el vientre de su madre. Todo esto, subhanallah. Y esto dice el Sheikh, وَلِهَذَا قَالُوا إِنَّ الْقَدَرْ يَنْقَسِمْ إِلَى أَرْبَعِ أَقْسَامٍ. Que el qadr, el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, está dividido en 4 categorías. 4. La primera categoría, y esto es importante, Juan, si quieren notar esto, el qadr, el decreto de Allah, está dividido en 4 categorías. La primera, dice el Sheikh, al-qadr al-kawni al-am. Qadr al-kawni, es decir, el decreto de la creación. Es decir, dice el Sheikh, الذي كتبه القلم حين أمر الله بذلك. Todo ese decreto que Allah ordenó la pluma escribir. Todo lo que Allah sabía que iba a pasar, ordenó la pluma escribirlo todo. Eso es el qadr al-kawni, el qadr general de toda la creación, y vemos igual en el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب. La primera cosa que Allah creó o ha creado es la pluma y le dijo escribe. فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Y la pluma empezó a escribir en ese momento que fue ordenada la pluma escribir todo lo que iba a pasar y lo que iba a ocurrir hasta el día del juicio. فجميع الأعمال العبد وحركاتهم
وسكناتهم كلها قد كتب. Yani todas las acciones de los siervos y todos sus movimientos y acciones y actos, dichos, todo lo de su corazón, todo de sus obras, de su sustento, de todo, completamente todo, كلها قد كتبت. Todo fue escrito. Todo fue escrito. Esta es la primera categoría, que se llama Al-Qadr al-Kawni, que es el decreto de Allah general sobre la creación. No. La segunda categoría es Al-Qadr al-Umri, el decreto de Allah, el decreto que se trata de la vida, del siervo, de la vida del individuo. Es decir, dice el Sheikh, y esto es tomado de la primera categoría. O sea, este decreto se toma de la primera categoría, que Allah ordenó a la pluma escribir todo lo que iba a pasar. Entonces, esto está dentro de eso. Dice el Sheikh, dice, وَهُوَ مَخُوذَ مِنْ قَدْرِ الْعَالِ وَهُوَ ما تضمنه هذا الحديث بأن يكتب الرزق العبد وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته وهو حمل في بطن أمه. نعم, de que fue escrito su sustento, cuando va a ser su muerte, cómo eran sus acciones y si va a ser feliz o miserable, y todo eso fue escrito cuando él estaba en el vientre de su madre. Entonces, esto se llama Qadr al-Umri, el decreto de la vida del individuo. Ese es un tipo de Qadr que se llama Qadr al-Umri. La tercera categoría es Al-Qadr al-Hawli. El Qadr al-Hawli, que es el decreto del año. El decreto del año. Dice el Sheikh, وهو يكون في ليلة القدر بأن تكتب الملائكة ما يجري في هذا الكون إلى هذه الليلة من سنة قادمة. نعم, que dice el Sheikh que este tipo de Qadr, que es el Qadr del año, es de que en el día o en la noche del decreto, en Ramadán, si se recuerdan, que en los últimos 10 días estamos buscando la noche del decreto. En esa noche llega el decreto del siguiente año. Llega el decreto del siguiente año. Y que los ángeles escriben todo lo que va a pasar en el siguiente año. Dice el Sheikh, في هذا الكون إلى هذا الليلة من سنة القادمة وهذا يقال له القدر السنوي o el Qadr al-Hawli. Naam, y esto se llama el decreto del año. Se puede decir al Qadr al-Hawli o el Qadr al-Sanawi. Es lo mismo. Naam. Entonces, este decreto es lo que se ha decretado de Laylat al-Qadr hasta Laylat al-Qadr. O sea, entonces, en Laylat al-Qadr, los ángeles escriben todo lo que va a pasar para el siguiente año. No. Y eso también se toma de la primera categoría, que es lo que está escrito en el Lawh al-Mahfuz, lo que Allah ordenó la pluma a escribir. Todo eso regresa a ese origen. No. Y la última categoría es el Qadr al-Yawmi, el Qadr o el decreto del día. فأنت يا فلان كتب الله لك وعليك ما أنت فاعل وستفعل بطلب منك ورغبة منك إليه وحينما تعمل ذلك العمل الذي يكون مغضبا لله عز وجل وأنت راغبا فيه
ومنساق إليه وراض به والله يحاسبك على هذا الكسب ويعاقبك عليك. No, subhanallah. Que dice el Sheikh, el decreto del día. Y dice, tú, oh fulano, Allah escribió para ti o en contra ti lo que hiciste. Para ti, es decir, recompensa, contra ti, es decir, pecado, ¿no? Lo que hiciste y lo que vas a hacer, lo que pidiste, lo que deseas hacer, lo que cuando hagas esa acción, la cual Allah odia, y esa acción viene con la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces, y tú lo haces, dice el Sheikh, y tú tienes ese deseo de hacerlo, y estás complacido en hacerlo, entonces Allah subhanahu wa ta'ala te llamará a cuentas por esa acción y te castigará por ello. No. Entonces, en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, también en el día, pues hay decreto de lo que basado a las acciones de el siervo. Si él decide hacerlo, si él quiere hacerlo, si él, ves, el Sheikh está mencionando que nada aquí está forzado. Aquí lo que viene en el decreto es si será recompensado o si será castigado. Ese es el decreto del día. Y por eso vemos los hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que en el mes de Ramadán, en cada noche del mes de Ramadán, hay gente que fue escrita, que fue salvada del fuego, que Allah los perdonó. Allah los perdonó. Entonces, en cada noche, en cada día, hay decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh menciona la última parte del hadith y lo termina y dice el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, y por aquel, jura por Allah, como en otra narración, فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, por Allah, aquel que es el único digno de ser adorado, إِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, que alguno de ustedes va a obrar con las obras de la gente de la Jannah, hasta que le llega ese decreto. Entre él y ese decreto hay un espacio de un dira'a. Dira'a es, como mencioné, la distancia de un brazo extendido. Hasta que llega el decreto, o sea, se acerca ese decreto de caer y llega el decreto y cae sobre la persona y empieza a obrar con las obras de la gente del fuego y entrará al fuego. Igualmente va a haber alguno de ustedes que va a obrar con las obras de la gente del fuego hasta que llega ese decreto y se acerca de la distancia de un dira'a y después cae el decreto sobre él y empieza a obrar con las obras de la gente del paraíso y entrará al paraíso. Y el Sheikh termina esto diciendo, Allahumma ij'alna min ahl al-jannah, oh Allah, haznos de la gente de la Jannah, wa mimman ya'maluna bi'amaliha, y de aquellos que obran con esas obras de la gente del paraíso, wa idna min an-nar, y protéjanos de o cuídanos de el fuego, wa mimman ya'maluna bi'amaliha, y de ser de la gente que obra con esas obras de la gente del fuego. Allahumma amin. Y el Sheikh menciona y dice, wa billahi at-tawfiq, y con Allah está el éxito. Y ese es el hadith, ya ikhwan barakallahu fikum, del profeta sallallahu alaihi wasallam, el hadith 4 sobre esto.
hay que entender primeramente o tenerlo claro de que el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que pasa, todo lo que pasó y todo lo que va a pasar está en el conocimiento perfecto y completo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces por eso, por ese conocimiento perfecto y completo, ordenó a la pluma escribir todo lo que iba a pasar en esta dunya. Entonces, ese es el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maneja todo como Él quiere. Allah hace lo que Él quiere. Él decide lo que Él quiere. Pero ha dado a sus siervos, a los seres humanos, la habilidad de escoger y elegir sus acciones, dichos y creencias. Entonces, las obras con los miembros del cuerpo y las obras del corazón, el ser humano tiene la habilidad de elegir sus obras. Y si lo hace acorde de la guía del Islam, será recompensado. Y si lo hace en contra de la guía del Islam, será un pecado para él. Será un pecado para él que lo puede llevar a un castigo. Si Allah quiere castigarlo, lo castiga, y si no, lo perdona. Excepto al-shirk o el kufr al-akbar. Shirk al-akbar o el kufr al-akbar. Excepto esos pecados. Todos los pecados que tienen que ver con el shirk, el politeísmo grande, mayor, que saca a la persona del din al Islam o impide su entrada al Islam, o la incredulidad, kufr al-akbar, incredulidad mayor, que saca a la persona del Islam o impide su entrada al Islam. No. Así que todo lo demás Allah subhanahu wa ta'ala controla, y Allah controla todo. Aunque nosotros queremos hacer algo, no podemos hacerlo si Allah no quiere. Aunque queremos hacer algo, no lo podemos hacer si Allah no quiere. Si Allah no quiere eso. Por ejemplo, yo quiero viajar el próximo fin de semana. Y si hay algo, por cualquier razón, que Allah no quiere eso para mí, no va a pasar. No va a pasar. Entonces Allah controla todo. Y por eso dice ahí en esa ayah que mencionó el Sheikh, que ellos quieren hacer algo, pero no pueden cumplir con sus deseos si Allah no quiere eso. No. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan Barakallahu Fikum. Y si hay unas preguntas o algo que podemos ayudar, en que podemos ayudar, inshallah, empezamos con los hermanos de Colombia, a ver qué han escrito aquí, si hay preguntas. Una persona podría decir, como a mí se me hace difícil cumplir, y es claro que soy de la gente del fuego, ¿para qué hago buenas obras si ya sé a dónde voy? Subhanallah. ¿Qué se le recomienda a esta persona? Que obra con las obras buenas. Pues está en sus manos. Allah no quiere castigar a esa persona. Allah no quiere castigar a esa persona. Pero esa persona lo decide. O sea, se te hace difícil porque no quieres hacerlo, pues debes de aprender por qué lo debes hacer. Debes hacer el esfuerzo para saber por qué lo debes hacer. Y debes hacer el esfuerzo para hacerlo hasta que ya se te hace fácil para hacerlo. Tienes que hacer el esfuerzo. Entonces, si tú dices, ¿para qué voy a hacer las obras buenas si ya eres del fuego? No, el juicio todavía no es que eres del fuego. No lo sabes tú todavía eso. Ese conocimiento está con Allah subhanahu wa ta'ala. Tú no sabes si eres del fuego o no. Entonces, obra con las obras buenas. Y inshallah Allah subhanahu wa ta'ala
hace fácil para sus creyentes, si eres un creyente, sus creyentes sinceros. Para sus creyentes sinceros, Allah lo hace fácil. El problema hay gente que no es sincera y que no es creyente. Subhanallah. Hay gente que entró al Islam como si fuera un club social, como si fuera un lugar solamente donde ir en los viernes porque no tiene que hacer los viernes y va a la mezquita nomás para tener amigos o amigas. Eso no es Islam. Islam es acción. Islam es obediencia. Islam es sumisión. Islam significa que te tienes que someter a Allah. Te tienes que rendir y entregarte completamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es Islam. Eso es Islam. El muslim significa que el que se somete a Allah, el que se entrega a Allah, el que se rinde a Allah subhanahu wa ta'ala. Una persona que se somete, ¿no obedece a Allah? Claro que sí. Entonces hay que cumplir con eso. Hay que cumplir con que eres musulmán o musulmana y tienes que cumplir con tu Señor. Y si hay acciones que son diferentes y no estás acostumbrada o no estás acostumbrado a hacer esas acciones, pues entonces debes de hacerlas hasta que se te hacen fácil. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-ilmu bita'allum wal-hilmu bitahallum. Ese es un dicho muy profundo, importante para aprenderlo, y es corto el hadith. Al-ilmu bita'allum wal-hilmu bitahallum. Yani, ¿qué quiere decir eso? Que el conocimiento, al-ilmu bita'allum, el conocimiento solo puede ser con aprender. Solo puedes lograr el conocimiento con aprenderlo. Wal-hilmu, tener un buen comportamiento, tener paciencia y buen carácter y buen comportamiento, solo se logra tener eso con la práctica de eso. Si quieres tener un buen carácter o buen comportamiento, tienes que practicarlo para al fin tenerlo, para al fin ser parte de ti. Lo haces y lo haces y lo haces y lo haces hasta que ya es parte de ti, esa acción. Ya lo haces con facilidad. Es fácil hacerlo. O sea, no todos que entraron al Islam se les hizo fácil ayunar un mes entero. No todos se les hizo fácil orar a las 4 de la mañana o 5 de la mañana. No todos se les hizo fácil orar a 5 veces al día. Pero tienes que hacer y hacer y hacer y hacer hasta que ya es parte de ti. Y ya Allah subhanahu wa ta'ala, al siervo creyente, sincero, Allah facilita eso para él, inshallah ta'ala. Nah. 2. ¿Cómo debe ser nuestro actuar con las personas que se mantienen haciendo obras malas? Consejo, Juan, consejo. Tener paciencia con ellos. No los corren. El que sigue fumando, el que sigue haciendo malas obras, pecados, el que sigue haciendo pecados, hay que ser paciente con él y avisarle y aconsejarlo, no dejar el consejo. Lo que pasa es que la gente aconseja y ya después deja. Lo aconsejaste y dice, sí, ya hablé con él. ¿Cuántas veces? Una vez nomás, pero ya hablé, ya está claro. O sea, no. O sea, se tiene que seguir aconsejando a la persona. Aconsejar a la persona no es solamente una vez. Hay que tratar de hacerlo entender, con decírselo muchas veces, con aconsejarlo, con
hacer algo para traerlo cerca a los hermanos o las hermanas si es mujer. Hay que ser paciente con esa persona y tratar de aconsejarlo para que escuche la palabra de Allah y la palabra del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. No. ¿Existe alguna secta que se haya desviado en los asuntos del Qadr? No. El Qadariya. Qadarías aparecieron en el tiempo de los Sahaba. En el tiempo de los Sahaba. El Qadariya, hay diferentes sectas del Qadariya. Del Qadariya hay sectas, la secta que niega que Allah ha decretado todo para el futuro, y hay otros que dicen que lo opuesto. Los Jabariyya de los Qadariya dicen que Allah fuerza todo en todo lo que existe, fuerza todo. Entonces cada persona, Allah fuerza sus acciones, y eso es un desvío también. Y hay otros de los Qadariya que no creen que Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que va a pasar hasta que pasa. O sea, ellos creen que Allah sí sabe todo lo pasado y todo lo presente, pero no es que Él sabe todo lo futuro hasta que pasa. Y también eso es una secta de los Qadariya. Y todos ellos son desviados. No. 4. ¿Cómo se describe la distancia entre la persona y el decreto? Dhira'a. Acorde del hadith, dhira'a. Dhira'a es la distancia cuando abres, o sea, del hombro a la mano, si un brazo extendido, si levantas el brazo así al nivel de tu hombro y lo extiendes así del hombro hasta la mano, es una distancia en árabe que se llama dhira'. No. ¿Cómo se relaciona el conocimiento de Allah con el decreto según lo visto hoy? No entendí esto. ¿Cómo se relaciona el conocimiento de Allah con el decreto según lo visto hoy? No sé, no entendí. ¿Cómo se describe la relación entre la sinceridad en la fe y la facilidad para realizar las buenas obras? La sinceridad en la fe, la persona tiene sinceridad, es sincera la persona en su fe, en su imán, es sincera. Es decir, cree de verdad en todo eso, y por ser que cree en verdad en todo eso, obra con eso. Su creencia no se queda en el corazón, pero sus obras están acorde de esa creencia. Eso es la sinceridad en fe. Y que Allah, o que la facilidad para realizar las buenas obras, eso es con Allah subhanahu wa ta'ala, que lo hace fácil para esa persona. Si la persona tiene esa facilidad de hacerlo, como mencionamos, es por ser que, inshallah, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no abandonen las buenas obras, porque si es escrito para ti, así será fácil para ti hacerlo. Entonces, si es algo escrito para ti, será fácil. Eso es de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Es igual a la sinceridad al realizar las obras, o es una sinceridad diferente. No entiendo tampoco esa pregunta. La sinceridad es una, o sea, sinceridad, el ikhlas, al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, que tienes esa sinceridad, ikhlas con Allah, para
ya sea en tu fe, en las cosas en que crees, o las cosas que dices, o las cosas que haces. Sinceridad en imán ya sea en creencia, dicho o obra. No, que es para Allah subhanahu wa ta'ala, cumpliendo con él, acorde de la sunnah y cumpliendo con Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es sinceridad. Ese es el ikhlas lillahi subhanahu. No. ¿Qué se recomienda hacer para que las buenas obras se vuelvan más fáciles de realizar? Como mencionamos, poner en práctica. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-ilmu bita'allum wal-hilmu bitahallum. Que el conocimiento no se logra excepto con aprenderlo. Y el buen comportamiento y buen carácter no se logra tampoco excepto con practicarlo. Entonces hay que practicarlo y hay que hacerlo seguido para que sea parte de nosotros y ya sea fácil, inshallah ta'ala. No hay otra. Y eso viene, si la persona no quiere eso, pues eso habla mucho de su fe. Sabe que necesita, o sabe de que cuando aprende, por ejemplo, este hadith que aprendimos hoy, y la persona está reflexionando: sí, para mí se me hace difícil ser tal y tal cosa, que pues tengo que practicarlo más para que sea más fácil en el futuro para mí hacerlo. Ya me voy acostumbrando a hacerlo y será parte de mí y será parte de mis acciones y será más fácil para mí cumplir con mi Señor haciéndolo. Así que tengo que practicarlo más. Y eso es lo que la persona sincera, que quiere cumplir con su Señor, piensa así, en esa forma. Pero la persona que no le importa y de verdad no tema a Allah, porque la gente que no tema a Allah no va a hacerlo, no se va a preocupar. Así como esa persona que está diciendo: ¿para qué voy a hacer si ya soy de la gente del fuego? Ni siquiera tema diciendo que es de la gente del fuego. Ni tema eso. Ni tema, porque si lo tema, pues va a actuar para no ser de la gente del fuego. Va a actuar. Subhanallah. 8. Subhanallah. Como musulmanes debemos ser pacientes. Esta paciencia debe tener un límite, o debemos trabajar en que nuestra paciencia sea continua, sin límites. Pues eso depende de qué estás hablando, Eso depende de qué estás hablando. Depende en qué situación. Hay situaciones donde no hay paciencia. Hay situaciones donde debes de seguir teniendo paciencia. Eso depende de la situación y qué tan grave es esa situación. Ser paciente con la gente, como por ejemplo que dijiste, que preguntaron ahorita, de la gente de pecados, la gente de desobediencia, por ejemplo. Pues sí, eso depende de lo que hace esa persona. Si esa persona, digamos, se afeita la barba, pues hay que aconsejarla, la persona. Y animar a la persona con buenas obras y leer Corán y aprender su religión, porque el conocimiento aumenta la fe aumenta el temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que tiene que temer a Allah subhanahu wa ta'ala para que no, porque si mucha gente hace las acciones porque no tema a Allah subhanahu wa ta'ala. Así que si lee y aprende y estudia y su fe aumenta, y en aumentar en su fe, pues tema a Allah, lo toma en realidad de que puede ser castigado por hacer eso. Es un castigo grande que Allah va a tener para él si no deja de hacer eso. Puede ser que ya leyendo, ya estudiando, ya que su fe sube, pues puede ser que ahora sí teme eso.
Así que hay que ser pacientes con la gente en todo lo que se puede, en todo lo que se puede. Y en aquello en que no se puede porque afecta pues la comunidad o afecta los derechos de una persona, pues hay que en veces pues dar los juicios que se necesitan que dar. Pero la gente en la comunidad común, la gente nueva en el Islam, hay que ser pacientes con la gente mientras aprenden su religión. Wallahu a'lam. Pero que una persona tiene paciencia sin límite, eso depende, como mencioné, en la situación. Eso depende de la situación. No. ¿Qué debo hacer si quiero estar completamente sometida a Allah? Pero llegan demasiados problemas a mi vida que me impiden. Los problemas no deben de impedirte someterte a Allah. Los problemas es el tiempo cuando uno se somete a Allah. No entiendo. O sea, cuando te llegan problemas, necesitas la ayuda de Allah. Cuando te llegan calamidades, necesitas la ayuda de Allah. Eso es cuando los creyentes se sometan más. Eso es cuando los creyentes son más obedientes en esos tiempos. Son más sinceros porque tienen miedo. Temen a Allah subhanahu wa ta'ala de lo que está pasando. O sea, hay calamidades y la gente se está muriendo o enferma o algo, cosas grandes y problemas que pasan en la vida. Eso es cuando te debes de someter más. No, ¿cuál problema en esta vida va a dejarte de obedecer a Allah? ¿Cuál? No hay ninguna. No hay ningún problema que te puede llegar que te va a hacer desobedecer a Allah. ¿Cuál? ¿Cuál problema? ¿Cuál problema hay que digamos que no puedes hacer tu salah? ¿Cuál problema hay que no puedes, digamos, creer en Allah, leer el Corán? ¿Cuál problema hay que no puedes dejar de hablar mal, de groserías, o dejar de fumar, o dejar de ver lo que es haram, o escuchar lo que es haram? ¿Cuál problema te va a impedir dejar esa desobediencia? ¿Cuál? No hay ningún problema que te haga, un problema que te hace desobedecer a Allah. ¿Cuál? ¿Cuál problema? ¿Cuál problema de la vida nos hace desobedecer a Allah? ¿Cuál? O sea, digamos, nosotros, porque la pregunta dice, quiero estar completamente sometida a Allah. Si la persona está sometida a Allah, pero ya después ya no es porque viene problemas en su vida, o sea, ¿qué problema puede llegar en mi vida que me va a sacar de la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cuál problema va a sacarme de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala? A la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuál problema? No hay ningún problema. Es más, los creyentes, la gente de imán, la gente de fe, regresan a su Señor arrepentidos en esos tiempos. En esos tiempos son los tiempos que Allah pone. ¿Por qué es que Allah pone calamidades y problemas y dificultades en nuestras vidas? Para regresar a Él. Y por eso hay gente que nunca se le acaban los problemas porque nunca actúa correctamente cuando le llegan problemas. Nunca está en la obediencia de Allah. Cuando llega calamidades y llega problemas de la vida, llega dificultades, eso es cuando debes de adorar a Allah más. Es cuando debes obedecer a Allah más. Es cuando debes hacer más esfuerzo en adoración para Allah y en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es cuando debes hacer más, subhanallah. Y con eso terminamos estas preguntas, Juan Barakallahu fikum. Déjame nomás ver otro lugar.
se puede cambiar el decreto de Allah. Es decir, si Allah decretó castigos para ti, ¿hay algo que puede hacerlo cambiar ese decreto? No. Si Allah subhanahu wa ta'ala quiere castigarte, no hay nada que tú puedes hacer para que Él no te castigue. Si Allah te va a castigar, pero es que estamos hablando de diferentes asuntos, o necesitamos hablar de diferentes asuntos. El decreto de Allah, lo que Allah, su juicio de Él, es lo que es. El decreto es la decisión y juicio de Allah, el juicio de Allah. Pero el decreto o el Qadr Am, cuando Allah ordenó a la pluma escribir todo lo que iba a pasar, nada de eso va a cambiar. Nada de eso va a cambiar. Todo de eso va a estar igual como la pluma lo escribió. Hay narraciones de que dice que lo que aumenta la vida, lo que aumenta el sustento es cuando eres bueno con tus padres. Entonces eso se puede entender que eso cambia el decreto. No cambia el decreto general de lo que está escrito desde el inicio hasta el fin. No cambia nada de eso, porque eso Allah ya supo de su, ya sabía de su gran conocimiento todo lo que iba a pasar. Entonces le ordenó a la pluma escribir todo eso. Entonces todo eso, lo que está escrito en la tabla sagrada, lo que se llama Lawh al-Mahfuz, todo lo que está allí escrito es todo lo que va a pasar exactamente, y no hay cambio en ello. Pero en las otras categorías, como mencionamos, las otras categorías de decreto, puede ser que algo aumenta o baja. Por ejemplo, como mencionamos, el hadith que dice que lo que hace aumentar o que nada hace aumentar el sustento o la vida, excepto ser bueno con los padres. Esa narración de vista te hace entender de que cambió el decreto de Allah, cambió lo que Allah quiso. Y eso no es entendido así, porque digamos que una persona se comporta muy bien con sus padres y aumenta su sustento y aumenta su vida. Eso, lo que aumentó, ya está escrito en el Lawh al-Mahfuz, lo que escribió la pluma. Eso ya está escrito. Todo está escrito. Todo lo que va a pasar está escrito. Entonces, si cambia de día o de mes o de ¿cómo se dice? De año, sí puede cambiar, sí puede subir o bajar unas cosas de la vida del individuo, de la vida del individuo. Puede cambiar algo, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, puede aumentar la vida o puede aumentar el sustento, ser buenos con tus padres. Eso sí cambia del sustento o la vida de esa persona en su vida de ese individuo, pero no cambia nada de lo que fue escrito del Lawh al-Mahfuz, porque el Lawh al-Mahfuz escribió ese cambio, o escribió lo que aumentó. ¿Sí me explico? Entonces, no, en realidad no ha cambiado nada, porque Allah supo que eso iba a pasar. Por ejemplo, esta persona empieza a tratar bien sus padres y aumenta su vida y aumenta su sustento. Allah sabía que él iba a hacer eso.
Y él enseñó o él ordenó la pluma a escribir eso. Y la pluma lo escribió. Entonces, el decreto general de todo lo que va a pasar desde el inicio de la creación hasta el fin, todo eso no cambia porque todo está escrito. Entonces, por eso los sabios dicen, cuando preguntan eso, que si el decreto se puede cambiar, sí y no. El decreto general de toda la creación no se cambia, para nada. Pero el decreto del individuo de unas cosas puede ser que aumenta o baja, depende de sus acciones. No. Wallahu ta'ala a'lam. Espero que pude explicar eso. Es una buena pregunta, subhanallah. ¿Es la enfermedad una prueba o un castigo? Puede ser las dos cosas, pero generalmente es una prueba. Es una expiación de tus pecados, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es una expiación de tus pecados. Generalmente para el creyente es una expiación de los pecados. Pero puede ser un castigo, depende de la persona, pero generalmente, y claro que cualquier cosa que es difícil es una prueba. Cualquier cosa que cae en tu vida que es difícil es una prueba para ti. Entonces, una enfermedad sí es una prueba, claro que es una prueba, pero puede ser una expiación de, si eres creyente, es una expiación de tus pecados. Y puede ser un castigo para los incrédulos. No, Wallahu ta'ala a'lam. Con eso terminamos, ya Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah.